Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quería recordarte que todavía puedes solicitar tu plaza para nuestra inmersión lingüística en Ronda. Los días 9, 10 y 11 de mayo estaremos aprendiendo español en un cortijo a 10 minutos de Ronda, un sitio espectacular donde daremos clases muy enfocadas en la conversación, muy prácticas, divididas en diferentes niveles. Haremos actividades, aprenderemos a cocinar paella, visitaremos el pueblo de Ronda, que como os decía es uno de los pueblos más bonitos de España, en la provincia de Málaga, y todo de la mano de un equipo de profesoras como yo que te vamos a ayudar a mejorar y a ganar fluidez con tu español. Va a ser una experiencia increíble. Es la primera vez que lo hacemos y te invito a que vengas. Te dejaremos toda la información en la descripción del episodio de hoy. Y ahora sí, empezamos. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. Mi nombre es Clara y a través de este podcast quiero ayudarte a aprender y mejorar español de manera divertida. Recuerda que si nos escuchas desde nuestra web speakandlearn.es, al finalizar el audio encontrarás una pequeña clase con recursos, vocabulario y expresiones que te ayudarán a seguir mejorando tu español. Y ahora sí, empezamos con el episodio. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. En el episodio de hoy te voy a contar palabras que solo existen en español o que no tienen una traducción directa en otros idiomas. Una de las cosas que más me gustan de enseñar español es ver cómo el idioma refleja mucho la cultura de un lugar, cómo las palabras definen un poco a las personas que hablan ese idioma. Vamos con la primera, sobremesa. La palabra sobremesa no existe en muchos idiomas. Es una palabra compuesta por sobre y mesa, sobre encima de, ¿vale? Sobre la mesa, sobremesa. ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Qué significa sobremesa? Pues la sobremesa es ese tiempo de charla, de tertulia que tenemos después de la comida sin levantarnos de la mesa. Es muy habitual en España los fines de semana o cuando tenemos alguna celebración que la comida se alargue mucho, que después de comer nadie se levante de la mesa y todo el mundo continúe hablando y charlando. Es un momento en el que en muchos restaurantes, cuando la gente se queda de sobremesa, aprovechan para ofrecer un café o un licor o una copa y todo el mundo continúa sentado en la mesa en torno a una conversación, ¿vale? En torno a una charla. Por cierto, hay muchas maneras de llamar a la conversación. Podemos decir una conversación, podemos decir una charla, podemos decir una tertulia, ¿vale? Y utilizamos distintos términos para lo mismo. Creo que en otros idiomas no existe esta palabra sencillamente porque es raro que esto suceda. Es muy común en los países de habla hispana o latinos y sin embargo no tan común en otros países. Pero en España lo es. Y la sobremesa a mí me encanta. Un ejemplo, estuvimos comiendo 2 horas y otras 3 de sobremesa. ¿Vale? O terminamos de comer a las 3, pero nos quedamos hasta las 4:30 de sobremesa. Es así como utilizaríamos esta palabra. La segunda palabra que os quería enseñar hoy es estrenar. Estrenar quiere decir utilizar algo por primera vez o mostrar al público algo por primera vez. El origen de esta palabra es latín, estrena, con el sufijo ar. En latín, en la antigua Roma, strena quería decir que significaba buen augurio. Era común en la antigua Roma que el día 1 de enero se hicieran regalos, una serie de regalos a los que se les llamaba strenae, con ese líquida, strenae, que podían consistir pues, en unos dátiles, en miel, en higos, por ejemplo, o también monedas. Y se regalaban para desear un año próspero
y dulce. Por eso regalar los higos, la miel, los dátiles para desear un año próspero y dulce. Poco a poco la palabra fue evolucionando y en castellano tenemos estrenar, que la utilizamos para, como os decía, referirnos a que utilizamos algo por primera vez. Por ejemplo, si yo digo me he comprado un vestido, lo voy a estrenar el sábado. Lo estrenaré el sábado en tu fiesta. ¿Vale? Y también cuando queremos mostrar al público algo por primera vez, voy a ir al estreno de la obra de teatro, el estreno de la palabra del verbo estrenar de la obra de teatro, porque es la primera vez que se enseña al público. También en el cine, el estreno de la película es el próximo sábado, o la película la estrenan el sábado, aunque en el cine también podemos utilizar la palabra premier. La premier de la película es el sábado. En este caso, la palabra premier tiene origen francés, en la palabra francesa. ¿Vale? Estrenar, utilizar algo por primera vez. La tercera palabra que quería enseñaros es madrugar. Madrugar quiere decir levantarse muy temprano. En inglés diríamos, por ejemplo, to get up early, pero en español es una sola palabra y además es un poco más contundente, tiene un significado un poco más, sí, un poco más directo, un poco más contundente. Por ejemplo, odio madrugar los lunes. Es más específico. Existen expresiones como, por ejemplo, a quien madruga, Dios le ayuda, que es una expresión que utilizamos para referirnos a que si madrugas y te levantas temprano vas a obtener mejores resultados porque vas a ser más provechoso. Este término deriva también en la palabra madrugada, que es como el amanecer, madrugada, y también en las palabras madrugador o madrugadora, que son las personas que se levantan muy temprano, que les gusta madrugar, las personas que se levantan muy temprano. Si es él es madrugador; si es ella es madrugadora. Por ejemplo, a mí antes no me gustaba madrugar y sin embargo ahora sí, soy madrugadora. Me he convertido en una persona muy madrugadora. Me gusta madrugar. La siguiente palabra es merienda. El término merienda no existe en otros idiomas. ¿Qué es la merienda? Pues es una pequeña comida que hacemos entre la comida, el almuerzo, y la cena, y que sobre todo lo hacen los niños. Yo pienso que en otros países no existe esta palabra porque los horarios son muy diferentes. En los países anglosajones las cenas, la hora de cenar, esa última comida que hacemos antes de irnos a dormir, es en torno a las 6, 6:30, 7. Sin embargo, en España es más tardía. Entonces, desde que comen los niños, que además los niños pequeños comen más temprano, pues sobre la 1:30, 2, hasta que cenan sobre las 8, es un tiempo demasiado largo y tenemos en el medio una pequeña comida que es pues fruta o quizás un pequeño bocadillo, o sea, no es una comida muy abundante, es pequeña y que lo llamamos merienda, ¿vale? La merienda. La merienda sería el nombre, merendar el verbo. Por ejemplo, si yo digo os invito a merendar a mi casa esta tarde, ¿vale? O voy a organizar una merienda por el cumpleaños de mi hijo. Pues eso es esa comida a media tarde, ¿ok? Tened en cuenta que los españoles nos acostamos más tarde. Bueno, los niños, yo a mis hijos les acuesto, les meto en la cama en torno a las 9. Y como comen en torno a las 2, pues entre las 2 y las 9, a las 4:30, 5, normalmente les doy la merienda. El origen de la palabra viene también del latín, del verbo merere. En la antigua Roma se empezó a utilizar también el término merenda para referirse a esa pequeña comida que les daban a los soldados como a media tarde, como reconocimiento a su esfuerzo. La merenda, esa comida que se servía a los soldados como reconocimiento al esfuerzo que habían hecho. Y de allí ha ido derivando a merienda en castellano. Ese es el origen de la palabra. Merendar, el verbo; merienda, el nombre. Otra palabra es friolero o friolera. ¿Qué quiere decir ser friolero o ser friolera? Pues que eres muy sensible al frío. Por ejemplo, yo me considero muy friolera, ¿vale? Si yo digo, siempre llevo una chaqueta conmigo porque soy muy friolera.
o me voy a coger un abrigo porque soy muy friolera. Quiere decir que tienes frío enseguida, que eres sensible al frío. Cuidado, porque no es lo mismo ser fría que ser friolera. Cuando decimos, si alguien me dice a mí, eres friolera, es que soy sensible al frío y necesito ponerme una chaqueta a menudo. Pero si alguien me dice, eres muy fría, ser fría, entonces es diferente. Quiere decir que eres una persona distante, que no eres una persona cariñosa, que eres fría, que no muestras muchas emociones. De la misma forma, tampoco es lo mismo ser fría que estar fría, o ser frío que estar frío. Cuando va acompañado del verbo estar, entonces estamos hablando de la temperatura. Yo puedo decir el café está frío. Perdone al camarero, me ha servido el café frío. El café está frío. No vamos a decir el café es frío, ¿vale? El café está frío. Él es frío no es lo mismo que él está frío. ¿Ok? Pero friolera, cuando decimos que yo soy friolera o él es friolero, es personas que son más sensibles al frío. Y la última palabra que os quería enseñar es anteayer, que quiere decir el día antes de ayer. Anteayer. En inglés sería the day before yesterday, ¿vale? Pero es más difícil encontrar en otros idiomas una sola palabra para referirnos a esto. Creo que no. En este caso creo que el español no es el único. Me parece que en portugués también existe y creo que en japonés también. Existe un solo término, una sola palabra para referirnos al día antes de ayer. Mientras que en otros idiomas es más común que haya dos palabras para este mismo significado. Como veis, hay palabras que solo vamos a encontrar en español. Me encantaría que me contaras si en tu idioma hay palabras que no encontramos en español, que existen en tu idioma, pero no encontramos en español. Me parece muy, muy interesante y, como os decía, me encanta ver cómo el idioma refleja cómo son las personas, cómo es la cultura del sitio donde se habla ese idioma. A veces me pregunto si no existieran estas palabras como sobremesa o como merienda o como estrenar, ¿seríamos iguales? ¿La personalidad de los españoles, de los latinos, sería igual o seríamos un poco diferentes? Ahí dejo la reflexión y me gustaría mucho que me contaras si en tu idioma existen palabras que no existen en español. Te recuerdo que si estás registrado en mi web, speakandlearn.es, cada semana recibirás material gratuito para practicar el español desde casa. Por ejemplo, los que han recibido la newsletter esta semana, además del podcast, van a recibir una pequeña clase donde explico algunas otras palabras que tampoco existen en otros idiomas, como tutear o como mimoso o mimosa. Si quieres seguir mejorando tu español conmigo, entonces regístrate en mi web para recibir la newsletter. Y también te recuerdo que todavía estás a tiempo de solicitar tu plaza para nuestra inmersión lingüística en Ronda. Como te decía antes, te dejaré toda la información en la descripción del episodio. Y ahora sí, me despido. Hasta el próximo episodio. Adiós.